Buenos días, queridos oyentes, ¿cómo están? Buenas, buenas, buen viernes para todos. Acá estamos con Azul García y en el día de hoy vamos a hablar de la política nacional argentina. Chan, chan, chan. ¿Qué habrá estado pasando esta semana, no? Sí, ¿de qué hablaremos? Bueno, vamos a tratar algunos temas bastante candentes. Vamos a tener dos bloques, uno que es en el que estamos en este momento, después va a haber un pequeño corte con música y vamos a seguir hablando del mismo tema. Em, Así que Azul, ¿nos querés ilustrar al respecto de qué vas a charlar en el día de hoy? Bueno, parte de lo que vamos a trabajar o charlar y reflexionar un rato en las dos columnas es sobre lo que ha sucedido el día martes, que por si no se han enterado, fue condenada Cristina Fernández de Kirchner, líder muy importante de la oposición al oficialismo de este momento. Y parte de lo que queríamos hablar y traer hoy para que conversemos, al menos en esta primera columna, es encuadrar este hecho y pensar un poco si se trata de un hecho aislado, si tiene que ver o está relacionado con algo de la historia argentina pasada. Y para eso, para poder hacer esta reflexión, nos vamos a remontar un poco al siglo pasado, que decirlo así capaz parece que nos vamos hace 1000 años atrás. Pero no es tan atrás, No es todo tan tiene su atrás. correlato y está bueno poder traer algunos sucesos, ¿no? De la historia como para comprender los hechos sucedidos en contexto. Total. Así que bueno, nos vamos a remontar más o menos a mediados del siglo pasado también para atravesar un poco un par de preguntas, ¿no? ¿De dónde sale el peronismo? ¿Qué tal el kirchnerismo? ¿Su relación con el peronismo? También un par de frases de sentido común que andan dando vuelta que estaría bueno también si se pueden pensar en torno a la columna de hoy, por ejemplo, esa típica frase, ¿no? 70 años de peronismo, ¿qué implica? ¿Qué viene? Así que bueno, vamos a empezar por el comienzo, ¿no? ¿De dónde sale Perón? ¿En qué cuadro podemos empezar a pensar el peronismo? Para eso nos tenemos que remontar a 1943, cuando Perón, en un grupo integrante de militares, que era el GO, que se llamaba Grupo de Oficiales Unidos, a través de un golpe de Estado, interrumpe el gobierno de Ramón Castillo. Ramón Castillo fue parte de lo que historiográficamente se conoce como la década infame, que es una sucesión distinta de presidentes que lo que era transversal y lo que lo hizo como denominarse década infame fue que había un constante fraude electoral a la hora de la sucesión presidencial. Además de mucha corrupción y demás, como que ese nombre también sale de un periodo, o sea, ese nombre lo elige un periodista, perdón, después de que hayan sucedido unos hechos respecto de unas ventas medio raras de tierras del ejército argentino. Entonces lo nombra así como la década infame a toda su luz, digamos, con fraude y corrupción. Totalmente. Bueno, acá en este grupo de oficiales unidos, Perón va a ejercer su rol en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Acá es donde podemos empezar a ubicar dónde es que Perón empieza a construir su carrera política. Y es a partir de que da medidas políticas públicas favorables al movimiento obrero. Vamos a nombrar un par porque realmente son varias. Las más conocidas son el Estatuto del Peón Rural, que tienen que ver con un salario mínimo para los trabajadores del campo, su alimentación, vivienda. También se establece el seguro social obligatorio, la fijación de mejoras salariales. Se establece el aguinaldo, cosa muy característica de Argentina que no se encuentra en otros lados del mundo. Vacaciones anuales pagas para todos los trabajadores, indemnización por accidentes laborales y una jornada diaria de 8 horas. Claramente vemos una fuerte regularización para el movimiento obrero y las jornadas laborales. En el 44 Perón actúa también como vicepresidente de Farrell, de este gobierno de facto. Y atención, en el 45 sucede un golpe dentro de este golpe de Estado que tiene que ver con un recelo de parte de ciertos militares ante la figura de Perón y su creciente popularidad a partir de esta construcción política y los derechos que va otorgando. Y también en parte porque estos derechos también tocan los intereses de ciertos grupos en la Argentina, ¿no? Mientras más derechos se dan a ciertos sectores, se corren los beneficios que se estaban por parte de otros grupos ante la ausencia de esos derechos.
Con lo cual, en este golpe, dentro del golpe, se lleva preso a Perón a la isla Martín García y sucede lo que es conocido como el 17 de octubre, donde las masas van a Plaza de Mayo, en parte desde los cordones industriales del conurbano, a pedir por la liberación de Perón. Perón es liberado y nos empezamos a encontrar en camino hacia las elecciones presidenciales del 46, donde en el 45 se crea el Partido Laborista, donde los sindicatos que apoyaban a Perón sostienen la estructura partidaria para que Perón se presente a las elecciones del 46. Bueno, ahí historiográficamente podemos decir que tenemos dos gobiernos peronistas que una de las mayores características es la ampliación de los derechos sociales, un fuerte Estado interventor para la redistribución de la riqueza, se le quitan los aranceles a las universidades, hay fuertes políticas de industrialización y de generación de empleo. Tenemos la conocida ISI, que es industrialización por sustitución de importaciones. Hay nacionalización de ferrocarriles, el derecho al voto a la mujer. Dato no menor, se proclaman los derechos a las niñeces 10 años antes de que inclusive lo hagan las Naciones Unidas internacionalmente. Estamos hablando de un avance muy importante para la Argentina en materia de derechos. También había derechos para la ancianidad, en torno a la asistencia, a la vivienda, a la alimentación. Se crean aerolíneas argentinas, se fomenta el turismo social, etcétera, etcétera. Realmente es muy amplia la lista de todo lo que tiene que ver con los derechos sociales en el peronismo. Está la famosa frase muy conocida de Evita, donde hay una necesidad, que hay un derecho. También tenemos la Fundación Eva Perón, con un fuerte rol social. Ahora, podemos pensar que en el peronismo, a partir de estos derechos sociales y de una política económica que apunta a la industrialización del país y al mercado interno, con fines posteriores a la exportación, hay una consolidación de un fuerte actor político que son los sindicatos. No solo porque había políticas económicas destinadas a favorecer los lugares donde surgen los sindicatos, como serían las industrias y los polos obreros, sino que también políticamente el Estado interventor en el peronismo se posicionaba de forma tal que en la tensión capital-trabajo el Estado jugaba a favor del trabajo y de los sindicatos, ¿no? Entonces podemos empezar a pensar que con esta construcción en materia de derechos y consolidación de actores políticos como los sindicatos, empieza a haber una cuestión antagónica con otros sectores de la sociedad, porque, aunque parezca muy obvio, siempre que estamos en sociedad hay distintos grupos con distintos intereses y, por lo menos de mi parte, es muy difícil creer que algún día se puede llegar a un espacio de consenso absoluto donde todos nos damos la mano, tipo el capítulo de Los Simpsons, de Un Mundo Sin Abogados. Total, ¿no? Sí. Entonces, todas estas políticas van a ir acompañadas de una discursividad y de una retórica donde por un lado van a estar los descamisados, los cabecitas negras, y por otro lado va a estar la oligarquía, los terratenientes y los grupos concentrados de poder que claramente se veían beneficiados por el estado anterior de la sociedad argentina, donde no había toda esta garantía y regularización de la sociedad civil con derechos, una política económica que favoreciera a las clases populares. Entonces, esto va a empezar a escalar de forma tal que el 16 de junio de 1955, que se ha dicho de paso, este lunes se cumplen 70 años, ocurre el bombardeo de Plaza de Mayo por parte de sectores eclesiásticos y de las fuerzas aéreas y marina, dejando un saldo de 300 muertos y alrededor de 800 heridos. O sea, estamos hablando de una dimensión brutal, una masacre, que ocurrió a plena luz del día, un día cualquiera de junio realmente, pero que empieza a dejar estas marcas de ciertos sectores sociales que claramente uno dice, bueno, hablamos de lo eclesiástico y las fuerzas aéreas y la marina, pero no es que vinieron solos, sino que también estaban articulados con grupos de poder que se veían tocados o molestos por todas estas políticas de avance progresistas que contaba el gobierno de Perón. Y además, como para agregar un dato que me parece no menor, es que es la primera vez en la historia argentina, y no sé si se repite en algún otro país del mundo, que literalmente bombardean a su propia población, ¿no? Total. Me parece que eso tiene una dimensión muy importante que no encuentro, al menos en la memoria así reciente, algún otro hecho que sea de tal relevancia que desde el propio Estado se intente bombardear a la población del país y del territorio. Total. Bueno, a partir de esto que, como bien nos comentaba Paloma,
Las cosas empiezan a escalar más, en el peronismo claramente también escala la discursividad, hay un famoso discurso de Perón del 5x1, sucede en quemas de iglesias en forma de venganza social ante el hecho sucedido por el bombardeo de Plaza de Mayo. Y esto escala de forma tal que el 23 de septiembre de 1955 se produce un golpe de Estado de la autodenominada Revolución Libertadora, primero con Leonardi a la cabeza y después hay una sucesión bastante rápida que lo reemplaza Aramburu, que representaba un ala más de derecha antiperonista. Ya es curioso también el nombre de Revolución Libertadora, ¿no? Como a qué vienen a liberar a Argentina, ¿no? Completamente. Aparte como una dimensión del simbolismo muy fuerte, que no es solo, bueno, quiero que el peronismo no esté, no juegue el juego político, sino es verdaderamente quiero que no exista. Un dato que me parece interesante también como para traer, que es algo que a simple vista capaz parece banal, pero en ese momento en Argentina se producía un auto que era el justicialista Gran Sport, que era el auto de Perón. Y una de las primeras medidas con el golpe del 55 es detener la producción de ese auto y no sé si romper la fábrica o si después la vendieron, pero el nivel de relevancia que le daban a esto de la identidad del peronismo era bastante grande y creo que se ve en muchas de las medidas que tomaron. Total. O sea, la dictadura del golpe de Estado de Aramburu, lo que más lo caracterizó fue en este estilo de, primero que proscribe al peronismo y legaliza el partido, se prohíben las ideas y los valores relacionados al peronismo, la imagen de Perón y de Evita. De hecho, en el 49 el peronismo hace una reforma constitucional con la revolución autodenominada Libertadora, se me fue. Se vuelve para atrás con esa constitución. Sí. Entonces hay un claro objetivo de desperonizar a la sociedad. Con todo esto, bueno, proscripto el peronismo, Perón exiliado, ya sabemos que se exilia a España, y comienza lo que se denomina como la resistencia peronista, ¿no? El famoso Perón vuelve, la P arriba de la B, que seguramente lo habrán visto en alguna pintada en la calle o en alguna imagen histórica. Entonces, a partir de acá tenemos en el 55 la Revolución Libertadora. En parte hay dos sucesos importantes que podemos nombrar, como el levantamiento de Juan José Valle contra este golpe de Estado, bajo el cual se da el fusilamiento de los sublevados, y por otra parte el fusilamiento de José León Suárez contra 12 civiles, que es a lo que posteriormente Rodolfo Walsh utilizó como relato histórico para escribir Operación Masacre. Todo esto, fusilamientos hacia sectores que se consideraban en parte contra la dictadura y también allegados en cierta medida simpatizantes o militantes peronistas. Entonces, del 55 al 73 vamos a tener un fuerte movimiento pendular, podríamos decir, en estos años de la historia argentina, caracterizado por la inestabilidad y la imposibilidad de los grupos económicos de poder establecer un proyecto político estable y democrático, ¿no? Que sea votado en las urnas por la gente. Entonces vamos a tener constantemente un gobierno de la Unión Cívica Radical y después intervenido por un golpe de Estado. Hay parte de la historiografía que denomina esta época como democracia tutelar. A mí permitímelo dudar, porque primero, ¿cómo podemos hablar de democracia si el partido principal está proscripto, su líder está exiliado en otro continente y además tenés constantemente la amenaza de los grupos militares que están articulados con los sectores de poder que no pueden consolidar su proyecto político y utilizan las Fuerzas Armadas para poder intervenir constantemente en el sistema político y que todo en Argentina ronde alrededor de cómo sus intereses lo desean, ¿no? Ahora bien, para dar ejemplo de cómo es este movimiento pendular constantemente entre un gobierno que se vota en las urnas, podríamos decir, pero con la proscripción del peronismo, y después un golpe de Estado. Viene la dictadura de Aramburu, en el 58 tenemos a Frondizi de la Unión Cívica Radical, después viene el golpe de Guido en el 62, después tenemos a Ilia también de la Unión Cívica Radical, y en el 66 tenemos un nuevo golpe de Estado, que es el de Onganía, que tiene más un discurso tecnócrata, modernizador. Ya podemos ver que hay una diferencia con los anteriores golpes que venimos nombrando, y que tiene presente ya la doctrina de seguridad nacional, que es una doctrina muy importante para entender los golpes de Estado en América Latina y en Argentina, que tiene que ver con la idea de un enemigo interno, que tiene que ser eliminado por las Fuerzas Armadas, ¿no? También en la dictadura de Onganía tenemos la Noche de los Bastones Largos, donde había 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires, tomada en reclamo
contra el gobierno de facto que quería intervenir las universidades y anular el régimen de gobierno de las mismas. Bueno, ya sabemos lo que ha pasado esas noches, que entran las fuerzas y reprimen a los estudiantes, graduados y profesores que allí se encontraban. Además, en el 69 tenemos el Cordobazo como explosión del movimiento obrero estudiantil. Un poco se empieza a sentir cómo empieza a crecer exponencialmente la violencia, ¿no? Ante tantos años de proscripción, golpe de Estado, fusilamientos. En el 71 tenemos un segundo estallido en Córdoba. También no es casual en Córdoba, ¿no? Que es un fuerte centro industrial, sindical, universitario, obrero. Es un lugar donde se puede dar muy bien la articulación entre todos estos grupos. Y en el 71, ante su segundo estallido, el interventor de la provincia, Uriburu, voy a leer literalmente lo que dijo. Cito textual: se anida una venenosa serpiente cuya cabeza quizá Dios me depare el honor histórico de cortar de un solo tajo. Acá vemos que ya podemos empezar a rastrear tendencias a lo que va a venir en el 76, ¿no? De la bestial dictadura cívico-militar que hubo. Siguiendo un poco con estas cronologías de hace unos años, en el 70 tenemos el asesinato de Aramburu, donde se van a conocer públicamente Montoneros, que Montoneros creo que es de los grupos más conocidos de estas organizaciones político-militares que empezaron a surgir entre fines de los 60 y los 70. Mucha historiografía los nombra como guerrilla, acá, o al menos yo los nombro como organizaciones político-militares porque justamente como dice su nombre, tenían una parte política, que eran frentes abiertos, que a su vez tenían relación con otros partidos políticos y además tenían sus frentes militares, ¿no? Un claro ejemplo es el PRT como partido político y el ERP como brazo armado. Acá ya nos empezamos a adentrar en como lo que serían los momentos más tensos, podríamos decir, de la historia argentina. Y me gustaría aclarar, porque siempre que se habla de la dictadura del 76, hay parte del sentido común o parte de la historia que es contada como que ha sido una guerra interna, como que la teoría de los dos demonios, una sociedad que estaba exenta y externa a todo lo que pasaba entre estos dos grupos, que una parte la guerrilla o los subversivos, como esta figura abstracta en la cual podía entrar cualquier persona. Y por otro lado, los militares que, bueno, venían a atacar a este grupo, ¿no? Bueno, acá estamos profundamente en contra de esa lectura. Totalmente. Pero no es porque un día nos levantamos y dijimos esto está mal, sino porque lo sustenta la historia, la historiografía, que habla del operativo Independencia en el 75 de Tucumán, donde ya se empiezan a combatir estos focos guerrilleros de las operaciones, de las organizaciones político-militares. A su vez, en los últimos tiempos del último gobierno de Perón, en el 74-75, más que nada el 75, empieza a funcionar la AAA de López Rega, que perseguía militantes de izquierda, militantes socialistas y marxistas, con lo cual, para el momento de la dictadura de 1976, estas organizaciones están prácticamente desarticuladas, ya han sido atacadas por diversos movimientos, como acabamos de decir, como el Operativo Independencia, como la AAA de López Rega. Entonces, podemos decir que la dictadura del 76 no vino a hacer nada a fin con estas organizaciones político-militares, que a su vez me gustaría hacer una breve reflexión, que uno capaz lo lee con los ojos de hoy y dice, qué chicos violentos, ¿no? Me suena que una abuela diría eso. Pero también hay que decir algo, que fueron generaciones que se criaron al calor de primero revoluciones como la Revolución Cubana, la Revolución China, en un momento donde la geopolítica y la forma de hacer política era vista de otra forma, donde se hablaba de revolución y además donde fueron generaciones donde lo democrático y la política, donde se puede respetar, así como en lo simple, la opinión del otro, no era algo que estaba, ¿no? Tenés golpe de Estado, fusilamiento, medidas constantes contra los sectores populares, la proscripción del peronismo. Entonces, pretender que las generaciones nazcan y en ese contexto hablen de democracia y derechos democráticos y que quieran ir a las urnas cuando ni siquiera pueden ir a votar al partido que les gustaría hacerlo, suena un poco pedirles mucho, ¿no? Sí, total. Además, dos cosas que me gustaría agregar respecto de, bueno, la teoría de los dos demonios que acá en esta columna no compartimos, es que me parece que el argumento más fuerte como para rebatirlo es que
¿qué dice esta versión de la teoría de los dos demonios, ¿no? Es que, bueno, primero los montoneros empezaron, ¿no? Es como un poco así. Entonces, como tiraron la primera bomba, bueno, nosotros, la gente de bien, dirían hoy quizás, tuvimos que ir y detenerlos y poner orden. Pero uno podría cuestionar eso y decir, pero primero, ¿no? O sea, si fuera una cuestión de quién tira la primera bomba, uno podría decir, a ver, en el 55 no tiraron ellos la primera bomba, que igual sería un argumento completamente no de mi mayor gusto. Pero más allá de eso, una de las cosas que me parece más relevante y para poner en el debate actual es el rol que tiene el Estado. Porque el Estado, nos guste más, nos guste menos, queramos un Estado interventor, benefactor, mínimo o máximo, tiene ciertos roles a cumplir. Uno de esos es poder bregar por el orden constitucional y poder bregar por las garantías de sus ciudadanos, porque a fin de cuentas, si uno... Sí, bueno, no me quiero poner en nicho politológico, ¿no? Pero si uno firma el contrato social, es justamente para que no te mate el de al lado, ¿no? Entonces el Estado lo que viene a hacer es, bueno, a salvaguardarte y a que todos podamos vivir en una sociedad más o menos sin matarnos. Entonces, creo que en ninguna teoría y de ninguna forma puede ser el Estado como tal quien ejerza violencia sobre su propia población, ya sea en la dictadura del 76 o ya sea en el bombardeo a Plaza de Mayo en el 55, o podríamos buscar otros ejemplos que no sean de repente tan tendenciosos hacia el peronismo, porque no quisiera que me pongan desde ese lado, ¿no? De perder o de orientarme específicamente o querer defenderse una posición. Pero claramente el rol del Estado no es perseguir y desaparecer gente. El rol del Estado es poder garantizar derechos, es poder estar detrás de eso y poder sostener el orden constitucional. Entonces, eso por un lado la teoría de los dos demonios, y después por el otro me parece que el contexto internacional siempre juega un rol re importante, mismo o sea, siguiendo con el argumento que vos dabas de, bueno, o sea, cómo le podemos, porque es fácil con los ojos de hoy pedirle a un montonero que, bueno, que vaya y vote, ¿no? O sea, como no agarres las armas, andá y participá democráticamente. Pero en ese momento también había un horizonte de posibilidad y alternativo a un sistema de producción, a un sistema de gobierno, un montón de cosas que en ese momento no era que, como hoy en día, que solo vemos la posibilidad de que exista un sistema capitalista y un sistema democrático, sino que bueno, o sea, el socialismo era una alternativa. Totalmente. Luchaban por esas ideas, ¿no? Sí. Bueno, parte de dimensionar... Bueno, podemos también hablar de la dictadura del 76, de no tratarla como un hecho aislado, como tiene la intención esta columna de no tratar la condena de Cristina como un hecho aislado, ¿no? La dictadura del 76 se ubica en un plan que fue denominado el Plan Cóndor, que tiene que ver con las dictaduras que suceden en Latinoamérica en esa misma época, Brasil, Chile, Uruguay, todas guiadas por esta doctrina de seguridad nacional que tiene que ver con la idea de que hay un enemigo interno que hay que exterminar, que además tiene que ver con todo un contexto de crecimiento de ideas de izquierda revolucionarias, como recién decía Paloma, que tiene que ver con un mundo bipolar, donde se enfrentaba una potencia como Estados Unidos contra otra potencia como la URSS. Entonces, no se puede hablar de la dictadura del 76 sin hablar de geopolítica, ¿no? Tenemos militares que se han ido a formar a Francia y al Pentágono de Estados Unidos para ver cómo replicar estas formas de destrucción de un enemigo interno en los países latinoamericanos para evitar el crecimiento de ideas de izquierdas que se alineen con el polo comunista, ¿no? Lisa y llanamente, como, o sea, muchos, igual no conozco tanto el tema, ¿no? Pero en algún momento he leído el texto de Duhalde, que se llama El Estado Terrorista, que habla justamente de esto, y que era literalmente personal de las fuerzas que se iban a formar a Francia, con franceses que habían estado en la guerra con Argelia, y aprendían a cómo torturar gente. Total. Y ustedes se preguntarán, bueno, si estamos haciendo un recorrido más o menos claramente alrededor de la historia del peronismo, ¿por qué traemos la dictadura del 76? Si capaz en el sentido común pensamos que es una dictadura que
atacó un enemigo interno que capaz tenía que ver más con la izquierda, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría que reflexionemos acá es que todo esto que tiene que ver con el orden de la geopolítica, con los países latinoamericanos, con un mundo bipolar, tuvo su propia traducción en lo que es la historia argentina, ¿no? Y se solapó con el clivaje ya existente de peronismo-antiperonismo. Entonces podríamos decir que gran parte y el foco principal de ataque por parte de la dictadura de Videla, que ya como hemos dicho también tiene complicidad cívica, empresarial y eclesiástica, fueron los sectores peronistas. Más del 50% de los desaparecidos eran jóvenes obreros y estudiantes. Claramente en ese momento, cuando hablamos de peronismo, también es un peronismo que tiene ciertas ideas de la revolución y de izquierda dando vuelta. No es como hay una retraducción de esos términos, no es el peronismo que capaz cuando hoy en día uno dice peronismo no piensa en la revolución, y en esos años tal vez sí, porque había una retraducción de esos términos. Pero no obstante, lo que queremos hablar también es que con la dictadura del 76 no solo hay una política de terror de Estado sistemático, donde desaparecidos y todas las cosas horrorosas que ya sabemos que han sucedido, que no obstante siempre están buenas tener en la memoria, sino que a su vez hay una política de desindustrialización y de crecimiento del capital financiero, que va de la mano a la política del terror, porque por un lado hay un desaparecimiento y una tortura de personas que tienen que ver con el movimiento nacional y popular, con el movimiento sindical obrero, con el movimiento estudiantil, y por el otro hay una política económica que apunta a desarticular todos esos espacios que fomentan la articulación de esos sectores, ¿no? Si vos destruís la industria, destruís las fábricas, va a haber menos obreros, va a haber menos gente que participe ahí, por lo menos va a haber menos sindicalismo. Entonces, hay toda una política económica que apunta a desarticular un actor político como el sindicato, que es aquel sector que se ha consolidado con el peronismo a partir de los derechos políticos, los derechos sociales y las políticas de industrialización del país, ¿no? Hay un autor que está muy bueno, que de paso lo recomendamos por acá, que se llama Villarreal y que trabaja muy bien cómo en la dictadura hay un proceso de reestructuración social y de cambio de identidades políticas, ¿no? Porque a partir de un proceso económico que pone de primeras el capital financiero, tenemos el ejemplo de Martínez de Hoz con la tablita y la especulación con el dólar, a partir de eso hay una diferenciación entre el sector obrero, que antes tenías la mayoría de las personas del sector popular que eran asalariadas, y de esa mayoría, la mayoría, valga la redundancia, pertenecía al sector obrero, al ámbito fabril. Entonces, más o menos tenían todos una misma estructuración de su vida, ¿no? A los mismos lugares, mismos salarios, mismas representaciones. Entonces, con la dictadura hay un plan sistemático que también apunta a destruir eso, apunta a destruir el actor consolidado por el peronismo, que es el sindicalismo. Que sea dicho de paso, es el actor que a la hora de las negociaciones es el que va a poner la mesa a favor de los trabajadores, que va a ir y pinchar a los sectores de poder, al empresariado, al dueño de la fábrica, a los grupos de poder. Es sabido que porque Argentina en su momento ha tenido uno de los mejores salarios en comparación a otros países de Latinoamérica, por la estructura sindical que tiene, porque tenemos la suerte de poder tener un sindicato que represente a toda una rama a nivel inclusive nacional. Eso no existe en otros países de Latinoamérica. Hay muchas veces que hay muchos sindicatos por una misma rama, y eso, hay una frase bastante conocida, que es la unión hacia la fuerza. Entonces, parte también de la dictadura fue un plan económico de destruir el actor principal del peronismo, a su vez de también poder articular un plan hegemónico de los grupos de poder atrás del capital financiero. Y como anécdota de color para ver cómo la reestructuración social dio con la dictadura, tenemos el surgimiento de nuevos grupos de desempleados, de actores obreros que empiezan a encontrarse fuera de la fábrica o que tienen que empezar a insertarse capaz en el sector de servicios, que empieza a crecer también con el capital financiero. Hay también un cambio en las identidades políticas. ¿Y cómo podemos ver esto muy claramente? El primer gobierno post-dictadura en ganar las elecciones es el radicalismo. Gana Alfonsín, que es la primera vez que gana las elecciones otro partido que no sea el peronismo, siendo el caso en que el peronismo se presenta. Y además, como dato de color, Alfonsín inclusive gana las elecciones en su campaña electoral diciendo que había un tipo de pacto estratégico entre el sindicalismo y los militares, cosa que se ha comprobado que es mentira. Pero ¿por qué traigo esto? Que inclusive un gobierno contrario al peronismo
y, contrario al sindicalismo en su campaña, logra ganar las elecciones post-dictadura, luego de todo un movimiento mediante política de terror y política económica de buscar desarticular el actor principal del peronismo. Bueno, todas estas reflexiones han tenido la idea de enmarcar en un contexto histórico lo que ha sucedido el martes. ¿Y por qué? Se preguntarán. Primero porque Cristina es referente del kirchnerismo movimiento / partido político que se encuentra genealógicamente dentro del peronismo. Entonces, si tenemos que enmarcarlo históricamente, no podemos no irnos a estudiar el peronismo. Y además, el peronismo en tanto movimiento que ha estado transversalmente en la historia del siglo pasado. Y podríamos tal vez hablar de 70 años de peronismo, pero no como 70 años de peronismo en plan de 70 años de gobierno de peronismo, sino capaz de 70 años puramente atravesados por la proscripción y prohibimiento del peronismo, por su persecución a sus militantes, a sus sectores políticos consolidados, a sus líderes exiliados. Ni hablar de todo lo que ha pasado con el cadáver de Evita, que También. pasó de mano en mano por los militares, después la llevaron para Italia con un falso nombre. Entonces, ¿podemos realmente hablar de un hecho aislado como lo que ha sucedido con Cristina? Sí, un poco yo también pensaba, ¿no? Cómo, hablando, ¿no? O sea, siguiendo un poco con el argumento que vos traías de la última dictadura, cómo en definitiva, si vemos a día de hoy los sindicatos, también la realidad es que después de la dictadura y vuelta a la democracia, nunca vuelven a articularse con tanta fuerza como en ese momento. Entonces, me parece que, como para cerrar ese punto, y como también mencionan algunos autores de la ciencia política, ¿no? La dictadura, más allá de este plan ideológico que mencionábamos y de querer eliminar el peronismo y todo simbolismo y demás, tenía detrás quizás este objetivo de poder desarticular el plan económico, que un poco será tema de debate, ¿no? Pero si desarticulase el plan económico peronista, que lo que hace es organizarnos como, o organizar la identidad peronista bajo el sustantivo de trabajador, un poco lo que terminás desarmando es eso, ¿no? Es como ir a cortarlo de raíz completamente. Y coincido plenamente con esto de cómo hablar de 70 años de peronismo, porque bueno, uno podría decir, sí, 70 años de peronismo, pero ¿qué? Con interregnos de dictaduras en el medio, con proscripciones, con prohibiciones. Entonces, me parece que más adecuado que decir 70 años de peronismo, yo tampoco diría 70 años de resistencia, porque no en todos los momentos se resistió tampoco eso, pero sí de que hay un fuerte rechazo en líneas generales a las ideas peronistas como tales, que han contribuido no solo actores nacionales, sino actores internacionales, como mencionabas con el Plan Cóndor, y que en definitiva lo que me parece que se busca es esto, y lo que se disputa todo el tiempo es, bueno, ¿cuál es el posicionamiento que va a tener nuestro país? Porque me parece a mí, al menos, que no es casualidad que detrás de esto haya, o detrás de estas intenciones, lo que esté es las ganas de poder eliminar un plan económico que te podría en algún momento, digo, esto no quisiera hacer futurología, ¿no? Pero si seguimos los manuales de ciencia política, si uno tiene una defensa fuerte, tiene una industria fuerte, es un país que no depende del exterior, tiene su propia política, y bueno, nada, las banderas que uno podría traer a colación del peronismo, ¿no? Puede disputar una hegemonía, ¿no? En su momento, yo creo que, y en su momento no, o sea, en líneas generales me parece que siempre el juego se da esto, en el ámbito interno, como puede tratar o trabar el peronismo alianzas o no con cierta burguesía nacional, y después en el plano internacional, bueno, ¿cómo se le pueden disputar a los actores internacionales, ¿no? ¿Qué rol tiene Estados Unidos? Hoy en día China, un poco más. Bueno, gran problema. Problema desde la visión nuestra, que claramente somos pro industria, pro mercado interno, ojalá algún día poder exportar. Apostamos al desarrollo del país en ese sentido. Gran problema para eso ha sabido ser que los grupos más poderosos de la Argentina se han constituido a sí mismos a través de las tierras,
los terratenientes. La oligarquía nacional está muy abigarrada, lo sabemos, ¿no? El campo, la soja. Y el problema es que nunca quisieron dar un paso hacia la industrialización y siempre lo vieron como un problema, siempre apostaron por la primarización de la economía, no apostaron por, bueno, cosechemos, genial, y después inclusive se podría trabajar lo cosechado como un producto base para industrializar, agregar valor agregado y eso después venderlo en el mercado interno. También hay un problema, que es un problema igual también en el sentido de que no se ha querido trabajar en forma consensuada. Básicamente toda esta columna ha tratado de cómo hubo una inestabilidad democrática, no hubo democracia durante, podríamos decir, casi todo el siglo XX. Y sí, hubo momentos, sí, fue como bien dijiste, un péndulo, ¿no? O sea, Sí. como un periodo corto de democracia con, bueno, ciertas cosas de peronismo proscripto y un breve gobierno democrático hasta que le hacen un golpe. Total. Que en parte responde a esto de un grupo muy poderoso articulado a un sector primario de la economía que quiere que el proyecto del país esté atrás de sus propios intereses, ¿no? No hay una apuesta a lo consensual, a lo democrático, ni nada por el estilo, se podría decir. Simplemente son los intereses de los poderosos y atrás estará la Argentina, ¿no? Para ellos. Sí, un poco también, nada, o sea, con esto que decías pensaba en otra de las cosas que vemos en la facultad, ¿no? Que es un texto, ¿no?, de O'Donnell que se llama, también lo voy a citar más tarde, ¿no? Pero se llama, ¿cómo es? El empate imposible, bueno, no sé cómo. No me acuerdo. Bueno, no recuerdo ahora específicamente el nombre, pero es un texto que mediante nada, una de las teorías de los juegos analiza cómo en la Argentina el peronismo es un gran problema. Porque básicamente sin el peronismo no se pueden ganar las elecciones, pero con el peronismo, nada, ganas las elecciones y te hacen un golpe, ¿no? Sí, Entonces, sí. También otra óptica interesante para analizar la cuestión es cómo a su vez el peronismo ha servido como constitución identitaria, ¿no? Hay incontable cantidad de partidos políticos y movimientos que se representan o se identifican a sí mismos a partir de ser un anti, ¿no? Antiperonista, antikirchnerista. Es muy difícil querer estudiar la historia argentina sin mirar qué ha pasado con el peronismo. Es prácticamente imposible, porque si uno quiere ver desde el punto de vista de la oligarquía, desde la agroindustria, desde los golpes de Estado, la historia reciente, el 2001, kirchnerismo, la 125, Macri, Milei, todo está atravesado por la historia del peronismo o su variante genealógicamente más reciente, que es el kirchnerismo. Con lo cual, simplemente una historia atravesada por eso, realmente. Sí, identidades políticas, movimientos, sucesos. total. Bueno, yo no quisiera que nos pasemos con el tiempo, así que nada, queda un montón de este tema, así que vamos a ir a un corte ahora en un ratito y después vamos a seguir hablando un poco más, nos vamos a poner en tema con específicamente la condena de Cristina. Tenemos audios, tenemos contenido, tenemos todo. Vamos a hablar también de Libra. Y va a volver Guillermo O'Donnell para ilustrarnos, así que... A sorpresa de absolutamente nadie, al ser dos futuras politólogas, hemos leído mucho a Guillermo O'Donnell, politólogo argentino, para quien no sepa. Sí, así que bueno, nos vemos después del corte.